Buenas tardes con todos. Vamos a empezar dentro de un ratito. Eh, Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Acá está. ¿Me están escuchando, no? Sí. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, doctor, eso lo escucha. Sí, Ok. doctor, se escucha. Ok. Entonces voy a quitar acá la foto porque un poco me quita la visión de lo que estoy compartiendo. Ahora mejor. Bueno, la idea de ahora es no repetir lo mismo, pues, ¿no? Porque dice urea, creatinina, sino darle algunos alcances también de lo que está viendo ahorita en investigación. Y siempre les comparto esto, no solamente a ustedes, sino también a mi grupo, de que en la actualidad, diría unos 5 años más, hasta puede ser menos, las pruebas que van a utilizar ustedes van a ser pruebas moleculares. Entonces, la idea es que fijen los conceptos de lo que hay, porque la urea y creatinina van a tener que pasar a un reposo, ¿no? Van a ser pruebas screening más que otra cosa. Y hay bastantes pruebas, algunas de ellas ya se están utilizando, otras están tratando de estandarizarlas, ¿no? Han utilizado, en este caso, riñón, ¿no? Experimentales, pero también se está viendo comparación con algunas situaciones humanas, ¿no? Pero como esto todavía es un principio, aunque ya estas cosas, como les digo, se están trabajando bastante tiempo, ya hay pruebas que se están utilizando para el diagnóstico, ¿no? De las lesiones renales. Pero nosotros siempre vamos con lo que tenemos, ¿no? Definitivamente. Y una de las cosas que siempre les he mencionado es el examen de orina, que hay una necesidad tremenda de tenerlo presente y investigarlo y analizarlo, porque ahí nos va a ayudar mucho, ¿no? El día que definitivamente tengamos las otras medidas, se van a dar cuenta que los diagnósticos todos se van a hacer por orina. No hay un diagnóstico molecular, estamos hablando, por orina. Entonces, hay una importancia, ¿no? De lo que podemos encontrar aquí. Se han hecho relaciones, definitivamente, entre pruebas, y muchas de estas pruebas moleculares, pruebas nuevas que se están viendo, tienen mucha mejor, inclusive dice, no, hay una evidencia de un deterioro temprano antes de aparecer una insuficiencia renal. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a meditar, ¿no? Acerca de lo que estamos aprendiendo. Esta es una de las que aprendí hace poco, ¿no? Que es el AQI. Pero nada más tiene que ver con la misma lesión renal aguda, ¿no? Sino que ya nos están, eh, ¿cómo decir, no? Americanizando ya en términos, ¿no? Significa los mismos. Ahora, inclusive acá en esto de la forma como lo están haciendo, el AQI, se dan cuenta, ustedes mismos que van a hacer la parte de medicina, que tiene que ver con las concentraciones de creatinina, ¿no? Pero cuando haya molecular eso va a cambiar. Entonces, pero por lo menos es una manera de hacer el screening de un paciente. Los biomarcadores pueden ser proteínas, lípidos, microRNA, genes, metabolitos, patrones proteínicos, células presentes en el análisis de ¿dónde? De la orina. Eso va a ser el camino que se tenga para vigilar todo el proceso de enfermedad renal. Siempre les dejo, ¿no? Algo para que no se olviden, porque
siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Igual, aquí, lo que significa el glomérulo también. Lo que van a ser nefrólogos, ¿no? Es importante tenerlo presente. Dentro de las funciones principales del riñón, es una de las cosas también que está cambiando un poquito, ¿no? Un poquito en términos de lo que se está conociendo, ¿no? Aparte de la eliminación de desechos, regulación, que es esta parte fisiológica, lo último que se está conociendo hace más o menos, me parece que 3 años, y en la revista Nature, bueno, siempre le digo Nature, ¿no? Nature, las células NORM. Dentro de toda la importancia, lo que se está descubriendo son las células NORM, que son las responsables de la eritropoyetina. Y esto definitivamente dice, es un producto endógeno que se produce en células yúctomo, ¿no? Tubulares del riñón y en macrófagos. Esta eritropoyetina no se acumula según los estudios, no se almacena. Es una respuesta cuando hay una situación de noxia, o en este caso la anemia, etcétera, la hipoxemia, etcétera, sale. Se debe haber un gatillo ahí químico definitivamente que permita este tipo de situación. Entonces, y esto lo están descubriendo porque con estas enfermedades renales, ustedes lo conocen, siempre va a haber anemia, ¿no? Y a veces no responde al tratamiento. Con esto quiere adecuar este tratamiento y en cierta manera estimular, ¿no?, estas células para que puedan ser parte de ese tratamiento. Entonces es algo que definitivamente es importantísimo para la parte clínica. Y acá solamente mencionarle porque sí, esto, igual que el análisis de la orina, siempre les he mencionado, ¿no? Nunca excluyan edad y sexo, ¿no? Porque es importantísimo saber en qué dirección vamos a tomar nosotros para hacer el diagnóstico. Y siempre les digo, ¿no? Recuerden que un análisis de cualquiera sea de análisis de laboratorio, no es solamente mirar, ¿no?, el resultado, sino ver de quién es el resultado, ¿no?, en qué condición está el resultado. Y por lo menos esa es la diferencia que tenemos nosotros con la parte técnica, ¿no? La raza y genética, y hay variables en ese caso, ¿no? Entonces no es lo mismo personas que tienen una patología renal, son problemas cardíacos o hipertensios, que generalmente la raza de color es la que más es problema, ¿no? Y cuando vemos nosotros pacientes, ¿no es cierto?, nos mandan esto, veamos, inclusive esto, a pesar de que yo no manejo al paciente de frente, sino por análisis, si me están sospechando en este caso, por los antecedentes de tipo raza y genética. Y estos son los factores indicadores del daño renal progresivo, ¿no? ¿Hay hipertensión? No lo voy a leer todo, pero solamente para que ustedes lo tengan presente, ¿no? ¿Hay hipertensión? Sí. Hay definitivamente un agregado del sodio ahí, que son obviamente la sal. Hay algún compromiso renina-angiotensina, aunque esto es suprarrenal, de todas maneras, si hay un compromiso renal crónico, va a haber un compromiso también esto. Y si hay hipertensión, también va a haber igual, ¿no? Hay un compromiso nervioso, también lo hay, definitivamente, y esto se ha visto en un aumento de la actividad, ¿cierto? En la enfermedad también renal crónica. También la presencia de óxido nitroso y por el estrés oxidativo también va a ver esa situación de esto con una disminución de la disponibilidad de ácido nítrico. La renaza también igual, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas que podemos mencionar, solamente mencionarla, eso lo dejo para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad porque lo van a necesitar, ¿cierto? Pero si dan cuenta hay antecedentes ya de por qué hay ese problema. Ahora, los factores asociados con el daño renal y por qué. ¿Por qué esto es importante? Porque eso sí lo vemos en lo que es el laboratorio, ¿no? Cuando uno ve proteinuria, y eso es algo que una y otra vez se lo va a indicar, ¿no? Cuando vemos proteinuria, y eso lo vemos nosotros en una cinta de orina primeramente, ese no es el diagnóstico todavía, esa es la sospecha de calificación. ¿Qué debo hacer? Debo pedir una orina de 24 horas para ver proteinuria. Eso sí me da esa indicación definitivamente que hay un daño netamente renal.
Orina, como ahorita la vemos de esa manera, estamos hablando como si fuera un screening que sí nos está orientando que puede haber una patología. Proteinuria nos está indicando eso. Ahora imagínense un ejemplo nada más. Una proteinuria en un varón. Si es joven, estoy pensando que puede ser una glomerulonefritis, ¿no es cierto? Pero si es gestante y solamente tiene proteinuria, imagínense, ¿qué estoy sospechando? Posibilidad de una preeclampsia. ¿Se dan cuenta? Por eso el sexo, la condición, la edad, lógicamente es una paciente de menos de 30 años, ¿no? En ese caso. Entonces, esa es la situación que tenemos que nosotros agregar y que ustedes tienen que tenerlo presente en la evaluación de lo que significan los exámenes laboratorios. No es lo mismo tener una proteinuria en un niño, que lógicamente hay una situación renal, en un adulto o en un anciano. Es diferente la situación y qué cosa podemos sospechar nosotros en el caso de la patología. Eso es lo que hacemos. Luego tenemos hiperuricemia, definitivamente, ¿no? Esto significa que hay una situación que puede hacer una alteración, ¿no es cierto? Disfunción, inflamación y ayudar a ese estrés oxidativo que no le conviene, ¿no? Entonces, cuando hay esto, aparte de los cálculos, ya se conoce, cuando estos ácido úrico está aumentado, hay un compromiso mayor, tipo, en este caso vascular. Ahora, se conoce también que el tejido adiposo, y no solamente es un componente inflamatorio, tiene componentes inflamatorios, constante, crónico, ¿no es cierto? Entonces, aquí definitivamente va a significar una actividad, ¿no es cierto? ¿Ok? Y va a incentivar a qué? A la hipertensión. Si nosotros vemos obesidad en caso de problema de mama, siempre se está pensando como un riesgo, es un factor también condicionante del cáncer de mama. Entonces, no es decir que somos gorditos y ahí nos quedamos, sino hay que definitivamente no llegar a este extremo, ¿no? Porque sí va a haber problemas, ¿no? Que va a ser, que va a exacerbar, ¿no? Cierto tipo de patología, por eso estamos hablando de factores asociados. No estamos diciendo que esta es la causa, pero son factores. La proteinuria sí es un indicador definitivamente de un problema renal, es indicador. La hiperglicemia también igual, pero definitivamente la proteinuria está por el camino adelante. La hiperlipidemia, definitivamente, y ustedes lo ven acá, es frecuente se han encontrado en los estudios, frecuente en la enfermedad renal crónica, y dice, ¿no? Promueve la progresión de la enfermedad. O sea, no es, y que es lógico también la parte vascular, ¿no? Pero es lógico ver que cuando hay una hiperlipidemia va a haber lesiones de todo tipo. Fosfatos aumentados, también igual, y se va a depositar, ¿no? A nivel intersticio, va a provocar una reacción inflamatoria, y está comprendida en esto también la fibrosis intersticial, en realidad. La anemia, es bueno corregirla, sí, para evitar que haya una progresión de la enfermedad. Se dan cuenta, por eso que se está trabajando mucho con la eritropoyetina para ver esa situación de mejorar estos pacientes que son crónicos en la anemia. Pensamos que no, la hipoxia y todas esas cosas que puede haber, agregarle, ¿no es cierto? Y entonces, esa situación son factores, definitivamente sí, que de mal pronóstico del progreso, ¿no? La acidosis metabólica también, tenemos que ver nosotros aquí todo lo que son los electrolitos, ¿no es cierto? Tanto el PCO2, el oxígeno, el bicarbonato, y eso es lo que tiene que ver, porque eso sí tiene que ver bastante, porque va a activar este tipo de situaciones, ¿no? Y cuando hay una activación de este tipo, es muy daño. Un esquema, y vamos a ver de frente. Hay muchas pruebas, ¿no? Definitivamente, actualmente, en otros países ya están agregándose la parte molecular. Estas son las pruebas, por lo menos, que utilizamos nosotros, y al final he puesto el electrolito. Se utiliza mucho actualmente, ¿no? Para ver esa variedad, concentración y todo lo que es el equilibrio ácido-base, que también el riñón es parte de ese cuadro. La orina es por excelencia el examen más, se puede decir, más solicitado. Algunos mencionan que hasta más del 90% de esa orina, lo que es
porque ahí se puede observar todo, ¿no? Y una de las cosas que siempre he dicho, hagan la disquisición del color, ¿no? Ustedes han recibido una clase acerca de eso. Creo que estamos hablando de otro, como prueba ya, como un marcador de tipo renal. El color de la orina es importantísimo. O sea, nos está hablando, hay renal, hay alguna infección, hay un componente ahí hepático, ¿no es cierto? Un sinnúmero de cosas. Y según el color, nosotros podemos sospechar si también hay concentración. Y tenemos que ver, o dilución, tenemos que ver el tipo de paciente, la edad, etcétera. Si no hay hidratación excesiva, y si no hay hidratación excesiva, entonces el riñón está funcionando mal. Hay concentración, y lo vemos nosotros en el color. En el aspecto, esto sí, siempre les he mencionado y lo vuelvo a repetir, el aspecto tiene que ver que hemos encontrado algo más, porque la orina debe ser transparente. Y cuando cae, el aspecto puede ser ligeramente turbio, estamos pensando que puede ser aumento de proteínas, aumento de la célula, tanto hematía como leucocitos, aumento de las cristales, hay gérmenes, ¿no es cierto? Hay cilindros u otros, gérmenes u otros que pueden ser una trichomonas o un parásito. Eso da la turbidez, ese es el aspecto. Entonces nosotros ya también nosotros lo vemos así cuando apreciamos hasta el color, ¿no? El color el aspecto y el color. Cuando a veces nos entregaban unas orinas bien concentradas, ¿no? Decía, el paciente no. Y le dije, no, por el color, nosotros ya visualizamos por la experiencia, pues, ¿no? El color medio entre naranja y esto, no, este es puro gato. Pero ya estamos pensando que hay un problema de litiasis. ¿Se dan cuenta? El aspecto tiene que ver con eso. Todo lo que significa células, proteína, etcétera, gérmenes, todo eso está significando. Entonces, cuando ustedes vean hasta la pregunta de examen, califique usted el aspecto turbio de esto, ¿no es cierto? De una orina, ya saben a qué se refiere. ¿Ok? Entonces ya saben por el contenido que debe haber. El pH puede significar una variable. La mayoría nos dice que no debe llegar a 8, ¿no? Pero en la literatura sí lo menciona, ¿no? Por el tipo de dieta, ¿no? Y acá hay dos cosas. Generalmente el pH ácido es un pH de defensa. Eso ya se conoce como trabajo de investigación. Cuando se ve, y mire acá cómo es, ¿no? Cuando una orina es alcalina, tenemos que preguntarnos si también hay componentes lácteos, ¿no? En este caso, fosfato, etcétera, que hay. Y provoca esa orina entre neutra y un poquito más. Normal. Pero si tenemos nosotros un paciente en UCI, ¿no es cierto? Con una alcalosis en la orina, en este caso una orina alcalina, no estamos pensando que esto sea por lácteos. Se ha conocido que estos son un riesgo tremendo de inicio de una infección a una sepsis. Pacientes de UCI. Entonces, no es lo mismo. Se dan cuenta la edad y condición. Tenemos la densidad también como parte de esto, que es importantísimo. Algunos mencionan hasta 1035 contra 1030, ¿no? O sea, esa es una cosa variable también. La mayoría de nosotros va a significar 1030, 1015 a 1030 máximo, ¿no? Y esto tiene que significar también que mayor concentración, cuando hay de densidad así concentrada, es generalmente por un paciente diabético. Generalmente se da así. Y cuando uno tiene la densidad constante y no cambia, o sea, tengo una muestra de orina de densidad, por decirle 1010, la segunda 1010 y la tercera 1010, si hay una lesión renal. No hay concentración, hay problema tubular. Hay proteínas, cetonas, glucosa, bilirrubina, eso nos ayuda mucho a determinar también la patología de los pacientes. Con esto, definitivamente la orina es importantísima. De pruebas de función renal, y esto no es la idea hacerle todo un esquema grande, sino a lo puntual, ¿no? Producto de catabolismo proteico, índice clínico para estimar la concentración, etcétera, función renal, la disminución en la injuria hepática. O sea, ya no está normal, sino bajo, ya hay un problema hepático. Pero lo importante es justamente esto, ¿no? Es un índice de esta patología renal. Nada más. El boom, definitivamente, valores superiores a 100, están hablando de daño renal. El boom significa, pues, que la urea se expresa en nitrógeno ureico. Punto.
hay algo para que ustedes puedan verlo, si es renal, normal, etcétera, renal. La creatinina, ya la conocemos, es actualmente el marcador de la función renal, ¿no es cierto? Y esto definitivamente es importantísimo, ¿no? Hasta ahorita. Yo le digo, después, recuerde que una creatinina puede estar baja en el embarazo, y también cuando hay una reducción de masa muscular, y generalmente son los niños pequeños y los ancianos. Está elevado también cuando hay medicamentos. Y esta es una de las cosas que a veces sucede que no tengo nada, ¿no? Y me he encontrado la creatinina elevada. Y a veces uno no hay consulta, ¿no? ¿Qué cosa está tomando? Ah, ya, esto puede ser. Entonces, cuando usted termine su tratamiento hay que hacerlo nuevamente. Pero va con una creatinina que no hay una condición, ¿no es cierto? El médico se va a sorprender. Entonces, y el asunto viene a ser porque hay un componente medicamentoso. El cáncer de creatinina tiene que ver justamente con la creatinina en orina, con creatinina en sangre, y tenemos la representación. Actualmente, definitivamente, esto se está pasando al olvido, ¿no? Porque no es una cosa exacta. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, creatinina normal y acá patológico. No hay una relación, definitivamente, en ambos. ¿Qué se está usando? Otro contenido de la filtración. Hoy día ya el sexo, la edad, el tamaño, qué sé yo, ¿no? La raza está complicada. Esto es lo que más se está utilizando en la actualidad, definitivamente, ¿no? Para determinar si hay una lesión, en este caso de filtración renal. El cáncer de inulina definitivamente sigue siendo lo mejor, más que la creatinina, pero el problema es el procedimiento técnico, ¿no? Por eso que no se tiene con frecuencia hacerlo, ¿no? Este es un buen marcador de la función renal, pero no es utilizable por muy engorroso el término, la situación técnica, pero es lo mejor. Algún día podremos utilizarlo ya eh, con medidas tecnológicas que son más adecuadas. La cistatina C sí está ahorita prácticamente parte de los exámenes del paciente renal, ¿no? Hay todas estas situaciones que puede manejar que nos interesan. En pacientes con producción baja de creatinina, como mencioné ahí, ¿no es cierto? No hay mucho músculo. Paciente cirrótico, cistatina C es mejor que la creatinina. La cistatina aparece entre 2 y 23 horas después del daño renal. Los valores de referencia generalmente son de fabricante. Algunos mencionan hasta menos de 0,75, ¿no? Pero el fabricante dice esta cantidad. Entonces hay que respetar en este caso al fabricante. Pero esto ayuda bastante, ¿no? Definitivamente. Y esto nos va a indicarnos el proceso, se puede decir, del daño renal. Este es solamente para que lo tenga ahí ustedes ya para cuando hagan parte del renal, todo lo que significa, ¿no? Pues no estamos hablando ahorita de una urea creatinina, se está hablando ahorita de un innumerables marcadores. Y mire, esta es una de las cosas, ¿no? La mayoría de estos definitivamente no se está teniendo como un gol estándar, etcétera, pero ya se está trabajando y se ha visto que hay esto. Por ejemplo, la dendrina contribuye a la regulación de la función entre los podocitos, participa en el proceso de filtración. Y se ha visto que definitivamente cuando hay alguna lesión, tendríamos que ver esto, ¿no? Entonces dice, no, hay lesión, vamos a tener entonces la salida de la dendrina. Entonces decimos, esto tiene que ver con un problema de filtración porque hay daño en los podocitos. La nefrina, otro de los marcadores que ya también se están, no digo usando, se están trabajando para volver a estandarizar. Igual, dice, impide el paso de proteínas, la barrera glomerular, independientemente del tipo de enfermedad, sea cual sea, nefrótico, etcétera, nefrito, etcétera, no tiene nada que ver. Sí, ayuda a ver eso, ¿no? Si realmente hay una situación que va a haber que hay un paso sin poder barrera, está hablando que hay la presencia en el final.
O sea, ya se conoce eso, ¿no? Pero como les digo, está todavía en trabajo de investigación. Otro marcador es la podocina, igual. Tiene que ver, mucho de ellos tiene que ver justamente con lo que es, en este caso, el diafragma hendidura, que está ahí al costadito de los podocitos, ¿no? Tiene que ver con eso, definitivamente. Y hay algunas patologías que ya también se han visto, ¿no es cierto?, con la presencia de esta podocina. La mayoría de estas son hechas en la orina, por si acaso. Y acá, por ejemplo, menciona eso, ¿no? Podría ser un biomarcador precoz de nefropatía en pacientes diabéticos que esté asociado a la enfermedad, ¿no? En este caso, la enfermedad renal, como un progreso, ¿no? Un control. Este es una podocina, es decir, está en un camino crítico ese paciente. Luego tenemos nosotros la podocalixina, ¿no es cierto? Es otro. ¿Y esto para qué, no? Puede ser un biomarcador de la disfunción de los podocitos, ya tenemos dos, mostrando la integridad de la barrera de filtración renal. Dice, es un biomarcador más sensible y específico para la detección temprana, nuevamente, nefropatía que encontrar la albúmina. Si no encontramos nosotros albuminuria o proteinuria en orina, y encontramos esto, está hablando de que sí hay una lesión. Hay un problema de la integridad de la barrera, en este caso de filtración. Otro de los marcadores que sí se están trabajando en la actualidad en otros lugares, no sé, acá definitivamente, es la inmunoglobulina G. Dice, la inmunoglobulina G es el marcador de la lesión mecánica de la barrera de filtración neuronal más sensible que la albuminuria. Tenemos dos entonces. La podocalixina y también la inmunoglobulina ayuda mejor que el hallazgo de la proteinuria en orina. Luego tenemos el factor de transcripción en unión al ADN. Dice, un nuevo biomarcador potencial del daño renal temprano. Es lo que se está buscando, ¿no? No decir que, porque cuando una creatinina ya está bien, está elevada, estamos hablando casi de más del 50% de la lesión renal. Acá lo que tenemos es buscarlo, ¿no? Cuando ya comienza a tratar ya el médico tratar de evitar que el progreso sea, ¿no?, definitivamente muy aparatoso, se puede decir, ¿no? O detenerlo, porque va a haber sustancias bloqueadoras también. El lacking definitivamente es biomarcador lesión del túbulo. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. La tripocalina asociada a la gelatinasa en neutrófilos es un predictor de daño renal antes de los cambios, ¿no es cierto? En este caso de la filtración. Proteína filtrada, también los ácidos grasos, también igual. Y vemos nosotros que esta definitivamente, ¿por qué? Porque en la enfermedad renal crónica los ácidos grasos ahí sobrecargan el túbulo. Entonces va a haber proteinuria masiva porque hay una alteración también tubular, ¿no? Entonces va a haber definitivamente por orina aumentada la proteinuria, etcétera, en estos casos también compromiso de hiperglicemia, va a haber isquemia tubular, toxinas también, etcétera, y también eh, en estos casos, juntando todo, también va a haber una sensibilidad a la sal. Entonces, se sabe que ahorita reduciendo la sal, la hipertensión también se controla y las lesiones, ¿no? Eso es lo que es el sodio, por eso que se maneja con bastante criterio. La interleucina 18 es un medidor de la isquemia, etcétera. Y uno modulina, para que vean tantas cosas que hay. Esto sí es importante, o proteína tan fosfato. ¿Por qué? Porque esta proteína es la que se utiliza como nido, se puede decir, a los cilindros. Este este es un elemento, según uno menciona, de, de defensa. Es una defensa. Pero cuando ya rebasa, vamos a tener cilindros hialinos, cilindros granulosos, cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, cilindros celulares, etc. Y esto es cilindros serios también igual. Entonces, ya esto es
rebasa, se puede decir, el término de defensa y ya es parte del cuadro de esta proteína tan fosfato. Tenemos la vanina para que vean todas las cosas que hay, ¿no? Gelatina 2 es un asunto ya que no, es, no para marearlo, sino para que vean de que las cosas han cambiado, pues, ¿no? Ahora, inclusive ahorita ya se está hablando de esto, ¿no? Porque lo que interesa es justamente no decir tiene una insuficiencia renal, ¿no? Sino es, hay que preverlo. Dentro de todas estas ómicas, ¿no es cierto? Ómicas que llaman, la CKD73 está disponible comercialmente como una prueba de diagnóstico in vitro para la detección temprana de la insuficiencia renal crónica, etcétera, asociado al desarrollo con la microalbuminuria. O sea, cuando hay una lesión acá y presencia de microalbuminuria, decimos que hay un daño glomerular tremendo. Entonces, esta molécula, en este caso, ¿no? Ómica, es mejor la detección que esperar que la creatinina suba, ¿no? En este caso, porque esto es temprano. Entonces, es importante actualmente, dentro de todas las patologías, ¿no? Encontrar estas. Y las otras, sí, definitivamente están en estandarización, ¿no? Por esa razón que se utiliza más para el proceso de investigación, pero sí han encontrado ya evidencias de lesiones en cierta, tanto porocitos, la hendidura, como también todo lo que es la membrana del glomerular. Y esta es una de las cosas nuevas, ¿no? Y se está hablando mucho de la microbiótica intestinal. Y hay trabajos actualmente, ¿no? Y se está hablando de estas microbióticas y el cáncer y un sinnúmero de problemas. Y esto tiene que ver necesariamente que la microbiótica tiene que ser la normal del caso. ¿Qué ha sucedido? Y esta es una reflexión, no es una señalar, ¿no? La utilización a veces de los antibióticos, ¿qué sucede? Una disbacteriosis. O sea, una alteración de la flora. Y la flora se llena a veces de componentes que no son propiamente normales. Yo a veces los despeñaderos, las diarreas crónicas tienen que ver porque se ha proliferado más la cuestión levadura y otros gérmenes que no son parte de una flora normal en porcentaje. Porque una levadura va a haber un 5 o 10%, no más. No puede ser el 50%. Entonces, esta situación está manejándose ahorita en la presencia, ¿no? La flora intestinal tiene más de 1400 tipos, ¿no? No estamos hablando solamente de esa cantidad, sino de los tipos. Beneficiosos, dañinos y neutrales, ¿no? La flora intestinal desempeña funciones de metabolismo, digestión, inmunidad, y eso es lo que le está dando mucha importancia. Protección de la barrera del huésped. Si tenemos nosotros un intestino con prácticamente esto, ¿y por qué no nos enfermamos? Porque hay una barrera, pues, en la fisiología de la enfermedad y también se ha ido incluido en la enfermedad renal crónica. Entonces se ha visto entre todos que hay una alteración. Y se ha hecho investigación, hay trabajo de investigación bastante amplio en cual se ve aquí, ¿no? Por esa razón que a veces cuando hay ¿qué receta el médico? Sustancias probióticas, tratando de regenerar eso. Pero ya se conoce que hay un microflora es importantísimo para poder, diríamos, no se presente estos cambios, ¿no es cierto? Y el compromiso también del riñón se haya visto. La otra, dentro de todo eso, también son los microARN, ¿no? En la detección temprana, en este caso de enfermedad renal crónica. O sea, si uno se da cuenta, definitivamente hay tantas cosas. Y antes le mencioné los electrolitos, para que vean de que esta es una complejidad y el nefrólogo ya está ducho en esta cosa, ¿no? Fósforo, aumentado en la enfermedad renal severa, hay una difusión de regulación con el calcio. Calcio, alteración que se observa al inicio de la enfermedad renal crónica. Electrolito, evaluación de la función del túbulo proximal. Si hay alteración tanto a nivel sangre como en orina, que eso también lo vemos nosotros, estamos hablando de un compromiso, porque aquí en nivel tubular eso tiene que ser, eh, podemos decir en cierta manera compensado, reabsorbido, etcétera, para que no haya una alimentación o eliminación cuando hay un exceso, ¿no? Pero cuando hay una situación de alteración tanto del sodio, el potasio que se ve ahorita en orina, podemos hacer glucosa también, pero generalmente son fosfato y calcio y el sodio, digo, el fosfato y sodio, entonces, sobre todo el sodio,
y estamos viendo nosotros que hay un problema de tipo tubular. La proteína, definitivamente ya le mencioné, proteínas es importantísimo, proteinuria. Para nosotros determinar que sea un síndrome nefrótico, es una proteína de 24 horas, la investigación de proteinuria de 24 horas. Eso nos va a decir nosotros si síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, que generalmente son de los dos síndromes más altos. El beta 2 microglobulina, definitivamente, eso nos va a llegar ¿a qué? A la disfunción tubular renal. Suficiente. Okay. Esto hemos mencionado ya. Nada más. El resto pueden leerlo con tranquilidad, ¿no? Pero para nosotros es importante que ustedes conozcan eso. Dos pruebas más, ¿no? La concentración y dilución, que tiene que ver con la situación de concentración de las orinas y el tubular, ¿no? Y tenemos que ver esto, ¿no? Concentración, definitivamente, dice, ¿no? Si la densidad permanece debajo de 1025, es signo de disfunción tubular. Si la densidad debe bordear a o a menos 0.05, porque estamos hablando de la dilución. Si altera, definitivamente no está, el riñón no está funcionando, pues. Porque acá es tomar agua y bajar la densidad. Acá no toma agua y debe subir la densidad. ¿No es cierto? Entonces, acá por eso dice debajo, tiene que subirlo. Acá debe ser subir, acá debe bajar. Entonces, si hay esa contradicción, y le mencionaba antes, si yo tengo un paciente, ustedes tienen un paciente que tiene, por decirle, ¿no? Hacía 1005, el segundo orina 1005, la tercera sigue 1005, ese es un problema tubular. No hay concentración. Esa es la permanencia de la densidad, no es buena. Y solamente mencionarle esto porque el osteoma tiene que ver con las glándulas suprarrenales más que, pero tiene que ver acá con la hipertensión, el uso del sodio y el potasio, ¿no? Que esto es importante tenerlo presente, ¿no? Y ahí regula el volumen, el equilibrio electrolítico, que es importante como parte también del cuadro manejo tubular del riñón. Pruebas basales, siempre cuando hablo de pruebas basales, una de las cosas tiene que ver con esto, ¿no? Los médicos cuando hacen un diagnóstico, visto ahí, no se van de frente a urea creatinina, primero tiene que ver las pruebas basales, ¿no? El glucosa, urea creatinina, examen de orina, proteínas totales fraccionadas. Luego ya viene el resto, ¿ok? Ya viene el resto de manejarlo, inclusive algunos piden hasta Teveno, ¿no? En caso. Si no era nada así en general, no tampoco, como le digo, acá no estamos haciendo, pero es importante también hacer un poco la fisiopatología. Hay para nosotros, hemos visto la primera práctica acerca de la orina, hemos visto que hay hematuria, generalmente hemos visto microscópica, pero también puede haber hematuria macroscópica, es visual, observamos el color rojo. Y acá viene el problema, ¿no? Y lo digo porque no nos ponemos de acuerdo. Algunos mencionan que normal es de 1 a 2 hematíes por campo, generalmente el varón es de 0 hasta 2, la mujer puede llegar hasta 5, algunos mencionan hasta 7, pero dejémoslos ahí, ¿no? El ejercicio intenso sí va a permitir que haya más elementos. Si esto persiste, ya tenemos que ver que hay una situación renal ahí, y por la edad, prostática. Y ponemos nosotros glomerulares y extraglomerulares. Y hay una cosa interesantísima, ¿no? Las glomerulares ya saben que es por todo un sinnúmero de problemas ahí, la glomerulitis, nefropatías inmunes, etc. Pero hay una cosa bien sencilla en lo que se refiere al laboratorio. Cuando nosotros decimos que esto no es un problema glomerular, vemos nosotros que la hematía es normal, no hay nada. Pero cuando vemos que hay una lesión glomerular, son dismórficos, que ustedes ven ahí, alterado. Entonces esto es decir, pues la hematía viene del glomérulo, hay problema ahí. ¿Qué cosa es podocito? ¿Qué cosa es eh, las membranas? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. La hendidura, hay algún problema permitiendo que esto pase, ¿no? Y entonces, esto de ahí nos ayuda. Esto lo observamos nosotros en una microscopía, en el caso del laboratorio, una orina así. Entonces podemos indicar eso también al médico, al clínico que tenga presente ese tipo de cosas. De toda la variedad que pueda haber para una hematuria, ¿no es cierto? Ya ustedes lo van a ver con tranquilidad en la clínica. La nefropatía, acá me dejé algo ahí, inmunoglobulina A,
y vemos nosotros acá, ¿no? Es una glomerulonefritis primaria caracterizada por la presencia de depósitos ¿de qué? De complejos comunes de IgA. ¿Qué va a haber en esto, no? Hematuria microscópica persistente. Y acá puede ser no uno o dos, como está ahí, ¿no? 5, 10, 15, 5, 10, 15 persistentes, ¿no? Y vemos una proteinuria definitivamente mayor de 0,5, no es una síndrome nefrótico, bueno, podemos decir un síndrome nefrítico, ¿no? Que son menos de 3, podremos decir, pero son proteínas bajas, pero de todas maneras son patológicas. Y luego vemos la filtración y vemos que ha bajado esa filtración. Pues acá se tiene que ver ahí y definitivamente el diagnóstico no es ni clínico ni nada, sino también por biopsia, ¿no? Y ahí se observa, a través inclusive hasta la inmunofluorescencia, depósitos de inmunoglobulina A. Entonces uno se pone a pensar de todas maneras, porque esto va a provocar daño, depósito va a provocar daño, y cuando hay depósito de inmunoglobulina, recuerden que también todo el sistema de complemento también está ahí. Si hay un gran complemento, hay una lesión, definitivamente. Entonces, vamos a ver todo esto, pruebas de función renal, proteinuria, ácido úrico, ¿no es cierto? Inmunoglobulina, hasta algunos hacen hasta electroforesis de inmunoglobulina, ¿no? Y la biopsia. La biopsia es importante de diagnóstico. Otra parte de hematuria es el síndrome de Aport, pero esto es más evidente porque hay lesiones, hay situaciones genéticas ahí, ¿no? Alteradas, tanto hipoacusia, problema ocular y problema tipo renal hematúrico. Entonces uno está pensando, ya que puede ser ese tipo de cosas, ¿no? En la proteinuria, recuerden, cuando ustedes han hecho el examen de las cintas reactivas, encuentran ahí albuminuria o proteinuria. Generalmente está referido al conjunto de albúmina, proteína sérica y la glucoproteína tan fosfato. Todo eso me da en la cinta albuminuria que nosotros consideramos proteinuria, ¿no? Entonces, aquí también otro problema de la literatura. Algunos mencionan que solamente debe ser hasta 150, ¿no es cierto? Pero otra literatura van a decir de 150 a 200, en 24 horas, que sea un valor referencial. Esto va a depender mucho a veces hasta de la situación de laboratorio, ¿no? Porque a veces el laboratorio tienen cada uno su marco, ¿no? De referencia. Pero vamos a dejarlo así, ¿no? Un valor referencial de 150 a 224 es normal. Y la presencia de más o menos albuminuria exclusivamente, ¿no? Albuminuria exclusivamente es 24 horas es 30. Pero la proteína en cinta corresponde a la albuminuria, proteína sérica, que también se filtra, y la glucosa. La glucoproteína. Y ahí vemos, ¿no es cierto? Clínicamente, aparición de cantidad significativa de proteinuria, primer signo de enfermedad renal. Y eso lo vamos a ver nosotros en la cinta. ¿No es cierto? Ok. Pero eso todavía no me da el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Ahora, las cintas no van a... hay unas proteínas, ¿no es cierto? Inmunoglobulinas, hasta de las cadenas cortas también. No lo detectan. Podemos tener una alta cantidad de concentración también en la orina, hasta la turbidez, y quizás ver algunos rezagos de algo, no lo va a detectar, porque la cinta no está para eso, no está para hacer la detección de alguna hemoglobina, ni tampoco de ningún tipo de elementos proteínicos, ¿no? Por eso, nuevamente le estoy mencionando 80 veces, ¿eh? Proteínas detectadas en cinta de orina, confirmar con la prueba de proteína 24 horas. Ahí voy a decir síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. ¿En qué caso voy a utilizar la microalbuminuria? Cuando tenemos un paciente que sí tiene una lesión renal, hay proteinuria, se sabe que la creatinina está elevada, y el nefrólogo no le pide proteinuria. Lo que le va a pedir es la microalbuminuria en el proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque el proceso de enfermedad, imagínense, menos de 30 miligramos, porque ahí dice mayor, ¿no? Menos de 30 miligramos 24 horas están los valores referenciales. Pero cuando supere esa cifra de 30, está hablando de qué? Factor de riesgo, de insuficiencia renal terminal, y también nos está diciendo la sobrevida. Nosotros hemos encontrado pacientes renales
ya han llegado a 1000. O sea, su riñón está prácticamente, uno de ellos debe estar con una lesión muy grave. Pasa todo, como dicen, ¿no? Pasa proteína, pasa todo. Entonces, pero la microalbuminuria sí nos va a llegar así en la parte más exquisita, se puede decir, ¿no? De cómo es el proceso de degeneración de la filtración, ¿no? Por eso que estoy hablando. Factor renal, insuficiencia renal terminal y sobrevivir. Eso es lo que va a indicar esto. Y generalmente dan en los pacientes, se observa mucho en los pacientes renal crónicos. Nuevamente, mencionando las proteínas no detectables, ¿no? Sobre todo aquellas proteínas de Vince-Young, no se detectan, ¿ok? Que son las cadenas pesadas o ligeras, ¿no? Cadenas cortas, entonces no se detecta. Las inmunoglobulinas no se detectan, solamente la proteína común y silvestre. La microglobulinuria no se detecta tampoco por cinta, es una prueba tipo ELISA, ¿no? Más bioquímica, tiene que ser en máquina. Y vemos nosotros lo que hemos mencionado, ¿no? El síndrome nefrótico, usted lo conoce, proteinuria mayor de 3.5, el niño puede ser mayor de 50. Si tengo proteinuria, voy a tener hipolinemia, pues, lo típico, ¿no? Porque en sangre baja. Hay edema, hipercolesterolemia, ¿no es cierto? Entonces, hay también esta particularidad de tenerlo, ¿no? Y hemos mencionado, pues, ¿por qué? Porque los lípidos son realmente un daño vascular, que ya se conoce, por eso que también es parte del cuadro. Puede haber también hipercoagulabilidad, trombosis venosa, infección por pérdida IgG. Pero estas cuatro nos ayudan a nosotros a tener un criterio del síndrome nefrótico. Y ven acá ustedes la causa que pueden tener el síndrome. En el laboratorio he puesto pruebas fatales, ustedes ya saben, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, examen de orina, hemograma, ¿no es cierto? Perfil de coagulación, depuración de creatinina, ANA, porque tenemos que ver si realmente esto es causado por una autoinmune. Serología, cuando hablamos de serología estamos hablando de todo lo que significa viral, ¿no? A eso lo llamamos serología, no significa sífilis, por si acaso, ¿no? Serología son un sinnúmero de pruebas, sino que la mayoría de nosotros por rutina decimos serología, PDRL, no es así. Serología son hepatitis, citomegalovirus, etcétera, todos esos elementos, el HIV, etcétera. Hay que hacer factor reumatoidea porque es autoinmune, ¿no es cierto? PCR, frecuente hepatitis B, hepatitis C, HIV, toxicología por ser causante también de las lesiones, si hay problemas genéticos, hemos visto nosotros ahí, que puede derivar también estas hematuриas de estas enfermedades de depósito, pueden desencadenar también este cuadro. La biopsia, en el examen de orina vamos a encontrar cilindros, hematuria, cuerpos grasos, ovales, recuerden, hay lípidos, células tubulares, que no son las células epiteliales, ¿no? Son células diferentes, y leucocitos que están cargados de grasa, también se observa. Imagínense lo que podemos observar nosotros y ya podemos ayudar también al diagnóstico. El síndrome nefrítico principalmente, ¿no? Edema, hematuria, oliguria, hipertensión arterial, instalación aguda, una glomerulitis siempre post-infecciosa y proteinuria es menor de 3. ¿Y qué post-infeccioso, no? Y lo vamos a ver en una frecuencia, pero todos estos causas, ¿no? Primaria, hemos visto la A, ¿no es cierto? Y la ALPOR que hemos visto ahí, pero no estamos hablando aquí, en la posinfecciosa, todos los gérmenes, todos los virus, todos los hongos y algunos componentes parasitarios, ¿no? Todo eso pueden dar el síndrome nefrítico. Ahora viene la nefritis post-estreptococcus, que es la más frecuente. Generalmente son jovencitos, niños jovencitos. Después de un problema faríngeo, puede ser asintomático, luego que viene una hinchazón sin fovea, ¿cierto? Sin depresión, hipotensión, proteinuria, liguria, azoemia, hematuria, hipercolesterolemia. Porque justamente en esa hipocolesterolemia estamos hablando del diagnóstico. Y vamos al diagnóstico. Tenemos acá nosotros hemograma, examen de orina, urea, creatinina, etcétera, ASO. Solamente se utiliza la prueba de ASO, antiestreptolicina, para descartar la estreptococo beta, no para otro germen. Con eso estamos nosotros diciendo eso. Complemento, sí, generalmente
el diagnóstico de enfermedad glomerulonefritis, en estos casos, los complementos bajan. ¿Por qué? Porque los complementos se depositan en la membrana. Entonces, cuando uno ve así, y nosotros le damos eso, baja el complemento y se le señala la máquina, complemento bajo. Entonces, el pediatra sabe que uno, hay ASO, tampoco, hay complemento, hay lesión glomerular, por los complementos. Hay glucosa, puede ser también por medicamentos, ¿no? Hay que hacer el cultivo porque hay compromiso también infeccioso, nuevamente acá, ¿no es cierto? Autoinmune, se da cuenta, se le pide nuevamente, bueno, he puesto complemento de serologías de otros virus, ¿no? Y biopsia, porque hemos visto nosotros ahí de que hay una variedad de pacientes con otras patologías. Es algo para que lo vean con tranquilidad. Ahora, en este caso de insuficiencia renal, definitivamente es un síndrome clínico reversible, pero también puede ser de una rapidez de deterioro de función renal. Y acá, hasta ahora, nosotros lo vemos nosotros por aumento de la urea creatinina, ¿no? Hasta que ya vengan las otras pruebas para que ver si el daño se manifieste de una manera mucho más rápida, ¿no? Incapacidad para hacer homeostasis en medio, o sea, por esa razón que se le pide mucho electrolito a estos pacientes. Un AGA compensativo, ¿no? Porque hay equilibrio así. Y solamente marcando las cosas, ¿no? Si es renal, tenemos nosotros lo más frecuente, el shock, IMA, hipotensión, la sepsis, hepatopatía, las quemaduras, síndrome nefrótico y los AINE. Generalmente de este tipo hace y que se supera, ¿no? En muchos de los casos, los mismos pacientes que entran a UCI tienen este problema, de hace su diálisis y supera el cuadro, ¿no? Y se ve una regeneración. Si fuera para quimatosa, tenemos nosotros que de todas maneras tiene que ver porque hay una isquemia, ¿no? Generalmente es por citohemorragia, ¿no? Presencia de los antibióticos, presencia de unos componentes también, hemoglobinuria, definitivamente provoca también ese taponamiento, etcétera, en el sector renal. El CID, el aborto séptico. En caso del postrenal, todo lo que es obstructivo. Un problema prostático, ¿no? Que también es obstructivo o litiáceo. Y acá lo que ustedes ven en el ACRI, no solamente mencionarle, ¿no? Hay incidencia en UCI del 5 al 30%, ¿sí? Por eso les mencionaba, ¿no? Entonces, intensivistas ya nos piden los exámenes y luego pasan a hacer su diálisis. Hay oliguria, hay una densidad también baja, una osmolaridad en orina también, 40-15, 1200, puede ser 50-1200. El sodio, por eso mencionamos siempre los celulosidos es importante, la creatinina puede estar, miren, 1.5. Pero ya el nefrólogo cuando ve 1.3 ya empieza, ¿no? a cuidar al paciente, ¿no? Pero una urea que no está muy elevada, hiponatremia, todo lo que son los electrolitos, o sea, si uno haga con electrolitos es importantísimo para vigilar esto, y la anemia, el hemograma, etc. Y si nosotros miramos todo esto, este es parte de eso, ¿no? Una orina, ¿no es cierto? Con toda molaridad aparte, electrolitos, creatinina, urea, electrolitos completos, ¿no? Sodio, potasio, etcétera, y todo lo que es el bicarbonato, etcétera, calcio, fosfato, ácido úrico, hemograma, entonces todas estas cosas, ¿no? Y ya luego se va de frente a lo que significa ya el daño renal, ¿no? Entonces hay que ver la filtración, etcétera. Pero son pruebas que están, que decir, incluidas dentro de la patología de esto. El síndrome de insuficiencia renal, definitivamente crónica, pérdida progresiva, a veces irreversible, ¿no es cierto?, de la tasa de filtración, expresada en la reducción del aclaramiento de la creatinina menor de 60 milímetros por minuto, por ese tipo de paciente. Si el daño es persistente durante los 3 meses, pasa a un cuadro crónico, de agudo a crónico. Y acá tenemos nosotros algunos factores, lo vean con tranquilidad. Y solamente mencionar que algunas patologías son para nosotros frecuentes, ¿no? Generalmente es tipo infeccioso,
¿cierto? Acá tenemos nosotros el uso también de productos tóxicos que me provoca. Y a veces las frecuencias que veo que los pacientes que tienen algún problema, dolor, etcétera, etcétera, producen, ¿no? Algunos, ¿no? No solamente para el paracetamol, sino todos los AINES utilizan, ¿no? Y con frecuencia. Y eso no es novedad. Se ve esa situación. Y los problemas después se dan. Acá también hay hipertensión, etcétera, que son niveles que van a afectar. Y problemas que podemos decir no son renales, insuficiencia cardíaca, porque ya se conoce, ¿no? Riñón, hígado, corazón. O sea, ya hay una referencia. Uno decía, no, también el encéfalo hepático. Hay una relación siempre. Todo lo que es volumen va a afectar corazón, va a afectar riñón, va a afectar el aparato hepático. Uno más que otro. Entonces uno se pone a mirar esta situación también. Y ahí mencionan malnutrición y fibropenia, que son escasos, ¿no? Entonces, hay una situación que, así en general, ¿no? Para mencionarlo, ¿no? Porque esto es lo que ustedes ven arriba, que lo deben conocer, electrolítico, metadona y fósforo, la parte endocrina, digestiva, neurológica, la sumamos en laboratorio. ¿Qué pedimos? Hemograma, urea, creatinina, depuración de creatinina, gases arteriales, electrolito, calcio y fósforo, examen de orina para ver si hay hematuria, es definitivamente gravísimo, la eritropoyetina y también el tébeno, ¿no? Que lo piden mucho. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales va a haber este tipo de problemas, va a haber hemorragia digestiva. Entonces los nefrólogos piden mucho esto, los pacientes que son crónicos. La eritropoyetina definitivamente lo pide también, pero el tébeno a todos los pacientes. Porque esto también es, ahora si hubiera hematuria, o sea, sangre en orina, sí es una situación gravísima de complicación al paciente. La tubulopatía es un sinnúmero, definitivamente tenemos que ver. Hay un antecedente, hay alteraciones electrolíticas, equilibrio, litiasis, tenemos que ver nosotros eso. Y esto de acá, una densidad, una densidad que está floja, se puede decir baja, sube, o es menos, como decir, constante, es túbulo, definitivamente. Miren, solamente eso. No estamos hablando de las pruebas de concentración de dilución. No estamos hablando de las 2 microglobulinas, que son parte del cuadro de tubulopatía, sino lo que tienen a la mano. Concentración, en este caso la densidad, les ayuda a ustedes a ver qué cosa está pasando con esa riñón a nivel de túbulo, ¿no? Entonces, el examen de orina es importante, el volumen, la densidad. Filtrado glomerular, definitivamente si es que hay pasaje de algún elemento, ¿no? Luego, hay otros componentes también, ¿no? El calcio, el fósforo, también con la hormona, y esto nos está llegando a función tubular. Y esto, si tuviéramos nosotros a la mano los elementos para dosar, ¿no es cierto? Sodio en sangre en orina, potasio en sangre en orina, el cloro, ácido úrico, también glucosa, proteína, etcétera. Pruebas de concentración que estamos mencionando acá. La beta hemoglobina y la densidad. Orina, pruebas de dilución y concentración, la beta 2 globulina, y la orina ayuda mucho a hacer esto. Ahora, si nosotros ponemos osmolaridad, podemos pedir el calcio, fósforo, que generalmente a veces, por lo que tiene que hacerse la reunión de la orina, no solamente una orina pequeña, sino que hacer hasta 24 horas, no demora las cosas, ¿no? Pero ya tenemos a la mano lo que inmediatamente puede ser utilizado, ayudarnos a eso. Y la tubulopatía, pues es un sinnúmero de problemas que también que tiene que ver con anomalías, situaciones, podemos decir, congénitas, ¿no? Así hay anomalías y que afectan realmente el transporte de este tipo de tubular. Y por último, las infecciones urinarias, tenemos nosotros, aquí hay un sinnúmero de antibióticos que se utilizan, ¿no? Y eso es algo que también debemos tener mucho cuidado, ¿no? Se utiliza a veces, eh, ahorita hay un concepto de que tiene un nefrólogo, también es respetarlo, ¿no? Pacientes que tienen bacteriuria van a su consulta. Tratamiento baja y la bacteriuria está ahí como un elemento, ¿no? Ya no le dan antibióticos. Vigilan el riñón.
¿Cuál es el concepto de ello? Ha habido colonización de las vías urinarias. Por multitud de razones, la edad, etcétera, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que se da, el uso frecuente de algún tipo de medicamento, etcétera, lo que provoca esa arrastre, ¿no? Lo que significa esto. O el uso que haya tenido de las sondas, igual. Estamos hablando de pacientes y que a veces tienen ese despeñadero, ¿no? Pero no hay otro tipo de situaciones, no hay otro compromiso mayor. Se le vigila lógicamente la función renal. Y el término que he escuchado de ellos es colonización de la vía urinaria. No lo toca, no lo toca. Pues vemos nosotros que hay definitivamente patógenos urinarios. Cuando mujer, que eso, ¿qué cosa es lo que se va a pedir acá? Un examen de orina, hemograma, y siempre se va a pedir un urocultivo. Y tú no complicada, y tú complicada, de frente siempre tiene que ver con esa resistencia recurrente. Y cuando nos vemos esto, ¿qué es lo importante? ¿Verdad? Sexo. ¿Qué sucede si es una niña de 3, 4 años? Esto es recurrente. Se le toma esto y se le da antibiótico. Miren, concepto muchas veces los mismos pediatras, ¿no? Dicen, tómale una ecografía, coma una grafía de contraste y encuentran acodamiento ureteral. No uretra, sino ureteral. O sea, hay una malformación ahí que provoca retención, como no, a veces la parte, eh, esa parte que nos defiende, el hiato, etcétera, ahorita se me ha ido esto, pero es el filtro, ¿no? Algo que pareció el filtro, no deja pasar. Como hay esta alteración propiamente, o como dicen los uréteres, tienen malformación, provocan estasis, contamina y provocan esto. Entonces uno puede decir, recurrente porque, y no mirar la edad, todo lo que son pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Estamos hablando de jóvenes pacientes, tenemos que mirar eso. ¿Hay alguna alteración anatómica? Y eso ha sucedido en varios casos también. El pediatra le ha pedido y no ha tenido que entrar a la cirugía, ¿no? Pues si no, esto es recurrente. Y sí, sí, y tú con bacteriuria asintomática. Eso sí. Se da en esto. Estas bacterias asintomáticas se dan en diabéticos. Hemos visto multitud de veces en ancianos igual y a veces en gestantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también tiene que ser comprendido. ¿Qué se le pide? Hemograma, glucosa. Porque si es un niño, recuerden, no se puede decir que solamente vaya a la orina y urocultivo, no hay que hacerle esto. La anemia también es parte de ese cuadro, ¿no? De defensa, ¿no? Entonces, cualquier tipo de situaciones que maneje la higiene en los niños, etcétera, pero siempre los pediatras les piden hemograma. Es un examen de orina en urocultivo. Si hay alguna complicación y esto hay una recurrente, se le pide otro tipo de exámenes para ver la parte anatómica. El ictus nosocomial dice, es 48 después de la hospitalización y puede estar asociado al catéter urinario, ¿no es cierto?, la sonda. Y eso es algo frecuente, definitivamente. Ahora, sonda de un paciente que va al consultorio, o está en emergencia o está en UCI. Sonda, ¿es un niño, es una mujer o es un anciano? Y uno ve ahí qué tipo de germen puede ser ocasional. No dice, todo el mundo dice H. coli, no necesariamente. Porque hemos visto pacientes hasta con interrogantes, o sea, lo que es enterococos. Y en casos, a veces, el paciente hospitalizado hasta filo. Entonces uno tiene que darse cuenta de que hay ese tipo de manifestación. Entonces, este es un paso, ¿no? Lo que quiero es que ustedes solamente fijen lo que hemos resaltado ahí, porque eso es lo importante, ¿no? Y luego solamente comentarle esto, ¿no? Que el examen de orina no lo tengan por poco. Nosotros hemos visto que a veces solamente dice positivo o negativo dar antibiótico, cuando a veces la edad nos dice que no. Y se da el antibiótico y no vemos que es gestante, la cosa, ¿no es cierto? No vemos un antibiótico y no vemos que realmente el resultado es todos. Y hemos tenido pacientes que son resistentes casi a todos, ¿no? ¿Qué ha pasado?
la historia de ellos es definitivamente tratamiento a veces inadecuado, ¿no? Y generalmente no médico, sino farmacéutico. ¿Ok? Bueno, ahí nos quedamos. Algunos si habrá alguna pregunta, si no nos quedamos, ya les dejaré, está en la nube esto. ¿Ok? Buenas tardes. Creo que era Muchas gracias, doctor. acá. Buenas tardes. Gracias, doctor.